El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Para ello los voy a invitar a que vayan buscando en sus Biblias, también a los hermanos que estén conectados por medio de Zoom, con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27 a partir del verso 11. Gracias a los presentes por ponerse de pie ante la lectura de la palabra. Eh, vamos a hablar de este tema citando, voy a traer una temática que el profeta habló en varios mensajes. Es la misma, pero que él le dio cierta luz en diferentes mensajes. Dice así la palabra del Señor, Mateo 27:11. Leemos de la siguiente manera. Dice así: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Pero viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué peligrosas palabras, ¿verdad? Y dice el verso 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Hagamos una oración. Amado Padre Celestial, nos queremos aproximar a tu palabra y no queremos la letra impresa en tinta, en hojas de papel, pero queremos la palabra viva, la palabra ungida, esa palabra que nos está visitando en esta mañana porque sentimos su presencia. La queremos a ella abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Padre, e inspirándonos y revelándonos tu perfecta voluntad a tal punto, Señor, que cuando salgamos de estas puertas, que cuando mis hermanos apaguen esos monitores, esas computadoras, esos teléfonos, después de que el culto terminado, que ellos sencillamente puedan abrazar tu palabra con tal fervor, con tal amor, con tal fe, con tal revelación, Padre, que ningún demonio del infierno pueda hacerle frente a tu iglesia. Te lo pedimos así como lo hemos orado, así te lo pedimos, siendo conscientes de que hay muchísimas necesidades en tu pueblo, de sanidad, de provisión, de respuesta en a corazones que están siendo afligidos, Padre. Pero creemos que la añadidura ya viene en camino por una razón, porque tú lo prometiste y nosotros fuimos hechos, creados y diseñados para creerte, Padre. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, tomen asiento. Bueno, vamos a tratar de abordar este tema en una forma suficientemente clara para poder
eh, para poder traer las cosas que sentimos que es importante que la iglesia conozca. Hoy hablaremos de cosas que el mensajero predicó en mensajes tales como ¿qué haremos de este Jesús llamado el Cristo? El mensaje acusación, el mensaje Cristo, el mensaje del juicio también, y el mensaje Cristo es revelado en su propia palabra. Diremos algunas cosas que consideramos muy, muy importantes para el pueblo del Señor. Un punto que quiero establecer desde el principio, porque de nada nos sirve, seamos muy claros, hermanos, ¿qué habría de diferente a cualquier otro púlpito en la denominación, en el error denominacional, si nos limitáramos a predicar acerca de un Jesucristo histórico y nos quedáramos con los hechos que acontecieron en el pasado? No, la palabra del Señor dice que estas cosas están escritas y acontecieron como sombras y tipos para nuestro ejemplo, para nuestro aprendizaje, para que viéramos y aprendiéramos, para que descubriéramos algo que está escondido en las Escrituras, pero que va a ser revelado al corazón del creyente predestinado. Muy bien, entonces no nos vamos a conformar con solamente limitarnos a aquella historia de cuando Cristo fue al pretorio de Pilatos para ser juzgado. No, no podemos conformarnos. Tiene que haber un aplicativo espiritual para el momento presente. Y la única forma en la que podemos hacer esa conexión y traerlo al momento presente es entendiendo lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en 2 versículos, el verso 1 y el verso 14. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que vemos la manifestación de Dios como el verbo, o lo que algunos estudiosos de la palabra llaman el logos. En Juan 1:14 dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se establece un fundamento que usted tiene que abrazar absolutamente en esta mañana, que Cristo es el verbo de Dios, y que el verbo de Dios es el logos. El profeta dijo, el verbo es el logos, y el logos es palabra, es la palabra viviente. Cristo es la palabra de Dios manifestada. No la palabra de Dios impresa en tinta, la palabra de Dios manifestada, dándose a conocer. Muy bien, ese es un punto que tenemos que tener presente en toda esta predicación. Lo peor que podríamos hacer es llevar a Cristo, la palabra, al pretorio de Pilatos. Así como el mundo religioso de su día falló en apreciar, en entender y en valorar quién era Cristo, nosotros, trayéndolo al momento presente, sabiendo que Cristo es la palabra, lo peor que podríamos hacer es tomar esa palabra y en vez de valorarla y apreciarla, llevarla al pretorio de Pilatos para ser juzgada. Cuando usted lleva algo a juicio, si usted ve que no se ha hecho justicia, entonces usted lo eleva, usted lo lleva a un tribunal más alto, cada vez más alto. Usted sabe, usted puede primero tener un arbitraje por medio de un juez, luego puede tener un juicio en lo que llaman contencioso administrativo, pero luego el abogado le puede decir, pero podemos irnos por el lado penal, o podemos elevar esto por el lado de una acción civil resarcitoria, o podemos elevar esto a casación, o podemos llevar esto a la Corte Suprema de Justicia. Usted va elevando el caso conforme usted siente que no se ha hecho justicia. Usted puede seguir reclamando por justicia y elevarlo a instancias, a jueces más altos cada vez. Pero cuando usted lleva a Cristo al pretorio de Pilatos, usted está tomando lo juzgado por el tribunal más alto que ha existido jamás a un juicio incorrecto e ilegal. ¿Cuántos saben que Cristo fue sometido a un juicio ilegal? ¿Sabían ustedes que cuando Cristo fue llevado por el Sanedrín a la casa de Caifás, me parece? ¿Se acuerdan que Pedro estaba en el patio y que lo negó 3 veces? Pues en la casa de Caifás fue llevado de noche. ¿Sabían ustedes que según la ley, él no podía ser juzgado de noche?
y no podía ser juzgado así como a escondidas. Tenía que hacerse un juicio público y justo, y Cristo no recibió ese juicio. Cuando llevado donde Pilatos, el producto, la palabra de Dios, el producto de la más alta y justa instancia, el tribunal de Dios, fue llevado a un lugar bajo, incorrecto, ilegal, que era el pretorio de Pilatos. Por lo que leemos, es que Pilatos vio que no había nada que condenar en Jesús, pero tuvo que complacer a la multitud. Es lo que estamos leyendo. Él se inclinó por complacer a la multitud en vez de impartir justicia. Y los tribunales están hechos para impartir justicia. De la misma forma, cada púlpito que prefiere agradar a la gente, en vez de pararse por la verdad de la palabra, se convierte en el pretorio de Pilatos. No solamente eso, cada padre de familia, y ahí papá, o sea, tener muy clara la responsabilidad que tienen cada padre de familia, que se ablande y permite que su familia entre en las cosas del mundo, se está tornando en el pretorio de Pilatos. Está trayendo un falso juicio ante lo más grande y glorioso que hemos recibido, que es la palabra de Dios. Y cada madre de familia que esconde al padre de familia las cosas que sus hijos están haciendo pecaminosamente por miedo a que les llamen la atención, esa mujer está convirtiendo su casa en el pretorio de Pilatos también. Así como Pilatos no pudo lavarse las manos de la sangre de Cristo porque toda el agua del mundo no le alcanzaría para lavarse, de esa misma forma, cada ministro, cada padre, cada madre que juzgue la palabra en el bajo y corrompido pretorio de Pilatos, nunca podrá lavarse las manos de la sangre de Cristo, como dice la palabra en Hechos 10:29. Hace una pregunta y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hacemos esta comparación en el sentido de que Dios le ha dado autoridad al padre de familia, Dios le ha dado autoridad a la madre de familia, Dios le ha dado autoridad al ministro en el púlpito, está haciendo uso de una autoridad al traer la palabra. Y si nosotros, haciendo uso de esa autoridad, menospreciamos, le quitamos valor, le quitamos importancia a la palabra de Dios, es como traerla, es como decir: vamos a juzgar esta cosa, traer a Cristo y vamos a juzgarlo. ¿Qué mal hizo Cristo? Ninguno. Toda su vida fue ayudar a sanar al enfermo, liberar al endemoniado, ayudar al necesitado. Siempre la vida de Cristo fue ejemplar para todos nosotros. Y ahora que tuvo una vida ejemplar, vengamos y condenémoslo. Los injustos, los pecadores, señalando y condenando al único justo. ¿Creen ustedes que eso sería un juicio justo? No, se convierte en una farsa, se convierte en una injusticia. Y muchas veces, cuando nosotros tomamos lo que nos ha dado la palabra y lo menospreciamos y lo juzgamos incorrecto, estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Quiénes somos nosotros, pecadores redimidos por gracia y misericordia, para venir a cuestionar el producto de lo que la cruz del Calvario nos dio? Porque no tendríamos una palabra ungida si no fuera porque Cristo muere en la cruz del Calvario y liberta el glorioso Espíritu Santo que viene y cae sobre la palabra para vivificarla ante nuestros ojos. No tendríamos palabra viva, no habría fe en el corazón, no habría nada sino por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo nos atrevemos a menospreciar algo tan precioso que hemos recibido de las manos de Dios? Mucho cuidado con eso. Esto debemos considerarlo con temor reverente, con mucha reverencia, con mucho respeto, con mucho cuidado. Hay que verlo con lupa. La primera evidencia contra el cobarde Pilatos fue que él mismo declaró: no hallo delito en él. ¿Para quiénes son los juicios? ¿Para quiénes son los juzgados? Los tribunales criminales. ¿Para quiénes son? Para criminales
Y el mismo Pilato dijo, no hallo delito en él. Eso era suficiente para mandarlo para la casa. Pero él se comprometió para agradar a la multitud. ¿Comprenden? Mucho cuidado con eso. Muchos de nosotros, para agradar a lo que este mundo quiere, podemos comprometer la integridad de la forma en la que deberíamos pararnos por esta verdad que hemos recibido. Así la gente dice, pues esa santidad de aquellos santos aquellos santos en el pasado estuvo buena y correcta. Cuando leemos la vida de los apóstoles y de los primeros creyentes, ¿verdad que inspira el corazón, nos llena de gozo? Es como, yo les decía, hace unos meses se publicó un video de coritos cristianos muy bonito. En realidad a mí me gustan mucho los coritos que cantan, pero estaba viendo que los que lo estaban interpretando, hombres y mujeres, lo cantaban con una nostalgia, hablando de los recuerdos de su niñez en la iglesia. Pero cuando usted veía a las mujeres con unas argollotas así, con un rostro completamente maquillado, con una apariencia completamente mundana, y ellos cantaban con nostalgia los coritos que les enseñaron en la iglesia cuando estaban en la escuelita dominical. Pero qué farsa, pero qué hipocresía es eso. Yo recuerdo ese mensaje donde el profeta dice que vino una mujer con una niña, la niña tenía leucemia. Y la niña era una preadolescente y ella venía con su rostro bien maquillado, pero bien súper maquillado, y la señora también. Y vinieron en la fila de oración, y en el momento que ellas entraron a la plataforma, ellas sintieron la presencia del ángel del Señor, y eso los estremeció. Y el profeta se les quedó viendo y les dijo esto, y esto puede sonar absurdo para el que no entiende de lo que estamos hablando, pero les dijo, vayan a lavarse la cara. Y vienen otra vez. Y se fueron y se echaron agua en la cara y venían con todo el maquillaje corrido, chorreado. Y vinieron delante de él y les dijo, el Señor ya la sanó, vayan. Y vivan para Dios, vivan para Dios. Ese temor reverente es lo que hace falta en la iglesia. Eso es lo que necesitamos sostener y defender. No legalismo, no usar el púlpito para avergonzar a la gente, pero sí valor para decir la verdad. Sí, valor para llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro. Y decir lo que le agrada al Señor. Tenemos que tener la valentía de pararnos por aquello que Dios llama santo. No nuestra santidad, sino la santidad de Dios. La gente dice, pues aquella santidad de aquellos apóstoles, de aquellos santos, estuvo buena y correcta, pero hoy son otros tiempos. No se puede vivir así. Nos verían como bichos raros. ¿A quién quiere agradar usted? ¿Al mundo o a Dios? Es una decisión que usted tiene que tomar. No puede ser tibio, no puede jugar con estas cosas porque de eso pende su vida. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús dice, padecerán persecución. ¿A dónde está su persecución? Si tiene temor a que le digan bicho raro porque tiene una vida distinta a la vida del mundo. ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está la prueba? Si usted está, y como he dicho en otras veces, ¿qué es lo que estamos contemplando? ¿Estamos contemplando a un cristiano disfrazado de mundo o estamos viendo a un mundano disfrazado de cristiano? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es una fuerte llamada de atención que la palabra nos hace. La segunda cosa que vemos que hizo Pilatos para escapar de su responsabilidad fue echarle la culpa, lanzarle la responsabilidad a otro. Escoged vosotros quién se salva de los dos, Barrabás o Jesús. No, escojan ustedes. En las iglesias es igual. Yo sé que la palabra lo dice, pero mi religión lo hace diferente, lo cree diferente. Usted no puede librarse echándole la culpa a su papá o a su esposo o a su pastor. Usted no va a ser inocente, no va a ser hallado inocente por decir, no, es que mi pastor me dijo que lo hiciera diferente. Si usted ve que la palabra de Dios lo dice en otra forma, usted tiene una responsabilidad directa con Dios, con Dios. Y ese pastor y yo como pastor tengo una responsabilidad directa con Dios también. No podemos desviarnos a complacencias humanas. Eso es lo que pasa también en las iglesias. Como decía Lutero es un buen ejemplo para citar hoy. Lutero en algún momento, cuando tuvo el valor de clavar en la pared de la iglesia aquellas
101 tesis en contra de lo que estaba practicando el catolicismo, él se paró y empezó a proclamar lo que decía la palabra. Él fue el emperador, creo que Germano, que era el que estaba a cargo de toda esa zona en Europa en ese tiempo, y era el representante, el defensor de la Iglesia Católica, lo llamó y delante de teólogos, delante de frailes, delante de curas, delante de obispos, él vino y le dijo, le puso todos los escritos que Lutero había escrito en la mesa y le dijo, ¿vas a negar esto? ¿Te vas a retractar? Y primero Lutero quiso, como hace el ser humano, negociar, pero ¿de qué me voy a retractar? En algunas cosas hablo cosas fundamentales de la fe, en otras cosas no tan importantes. O sea, hablemos de qué me puedo retractar y de qué no. Y tajantemente el emperador le dijo, Lutero, ¿te vas a retractar sí o no? Y era comprometerse con el mundo para agradar al mundo y salvar su cabeza o pararse por Dios. Y Lutero dijo esta respuesta. Él dijo, a menos que me lo demuestren por la Biblia, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, él dice, yo no puedo y yo no quiero retractarme de esto. Que Dios tenga misericordia de mí. Había que tener pantalones para pararse así delante del emperador. Pues esa misma valentía hace falta hoy en la iglesia. Hace falta en usted y en mí esa misma valentía. Quedarse con la palabra, verlo por la palabra, hacerlo a la manera de Dios. No les pregunto, y aquí estoy casi que parafraseando al profeta, dice, no les pregunto qué cree su iglesia o qué dice su pastor o qué practican sus padres o viven en su casa. Les pregunto a usted como individuo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a condenar a la palabra que ha traído vilmente a este pretorio romano, a este pretorio de Pilatos? Pilato dijo, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Yo estuve viendo algunas de las respuestas y el profeta en cierta parte dice, un día de esto la iglesia se va a equivocar y va a escoger un Barrabás en vez de escoger a Cristo la palabra. Va a escoger la clase de liderazgo incorrecto, que agrada a sus sentidos, pero está contrario a la manera de Dios. ¿Qué va a hacer? No les pregunto, lo que le estoy preguntando es, ¿qué va a hacer usted como individuo con la palabra ungida? La palabra que le ha sido claramente mostrada. ¿La va a ignorar? ¿Le va a dar la espalda? ¿La va a menospreciar? ¿La va a disimular tibia e hipócritamente? ¿Va a disimular tibia e hipócritamente lo que no quiere aceptar en su corazón? ¿Cómo se va a poder lavar usted las manos de la sangre que la está pisoteando y teniendo por inmundo? Tenerla por inmunda significa que la ha menospreciado, que la está despreciando. Su César y su Herodes no tienen nada que ver con esto. Eso no lavó las manos de Pilatos y eso no puede lavarle las manos a usted o a mí. Eso no funciona de esa forma. No podemos escaparnos de este juicio. Parte del problema es que uno tiene que reconocer de dónde viene la autoridad. Uno tiene que aprender a reconocer la autoridad y a respetar la autoridad. Dios ha dado autoridad a su pastor por causa de que un día dará cuentas a Dios por el cuidado que tuvo del rebaño del Señor. Así lo declara Hebreos 13:17. Así lo dice. Dice, obedeced a vuestros pastores como quienes han de dar cuenta al Señor. Por eso, la Biblia dice, obedezcan a su pastor. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de por medio. Usted tiene que reconocer la autoridad que le ha sido dada. Dios le ha dado autoridad a los padres, porque un día demandará de ellos el haber guiado al niño en su camino. Va a examinar si fue guiado, si fue instruido, si fue exhortado, si fue disciplinado. Si no lo fue, Dios demandará esa sangre sobre su cabeza porque usted no hizo lo correcto. Aún podemos hallar autoridad en un hijo. De veras, hermano Eric, sí. Cuando un hijo
con sabiduría y con carácter. Ojo, con sabiduría y con carácter. No con rebeldía e insolencia, no haciendo una pataleta berrinchuda. No, 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 no. Con sabiduría y con carácter. Habla conforme a la santidad de Dios. Ahí muchos padres deberían oír a sus hijos. Más le vale que los oigan. O cuando la esposa está tratando de hacer volver en sí a su esposo conforme al carácter de Cristo, actuando como Cristo lo haría, más le vale que usted oiga a su esposa. Puedo oír a los machistas diciendo, no, eso no está correcto. Y me van a citar que Dios le dijo a Adán, porque oíste la voz de tu mujer, espinos y cardos te dará la tierra. Y yo les voy a citar a ellos como Dios le dijo a Abraham cuando Sara le pidió que hiciera algo muy grave, echa al niño y a la esclava. Le pareció muy grave a Abraham. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Oye la voz de tu esposa. ¿De qué depende? Del carácter que usted tenga de una verdadera hija de Dios. ¿Quién es usted? ¿Eva o es usted Sara? ¿Qué ha escogido ser usted como esposa? Es muy importante que usted vea eso. Cuando alguien ha muerto en un accidente, por accidente o por crimen también, viene un representante de la ley, un detective, un investigador. Aquí en Costa Rica es del OIJ, pero es el detective de la policía el que viene a levantar un acta, levantar un informe, y él empieza a hacer un interrogatorio a las personas. Y si alguien empieza a cuestionarle la autoridad que tiene, ¿y quién es usted? ¿Y por qué me hace estas preguntas? Y enséñeme la placa, ¿y cuánto tiene trabajando? Y estudió criminología. Usted sabe, hay gente así, hay gente difícil en todas partes. Aquí rápidamente el policía se sacude y le puede decir, aquí el que hace las preguntas soy yo, no usted. Listo. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad para hacerlo. Así es con la palabra en esta mañana. Usted no viene a la iglesia a ver si está bueno o malo el mensaje, o si le va a prestar atención al predicador, sí o no, porque usted no viene a juzgar la palabra, sino que en este tribunal es la palabra la que lo está juzgando a usted y a mí. Venimos a rendirnos ante el tribunal de la palabra. Y conforme a su vida pasada, lo más seguro es que este tribunal y su propia conciencia, mi hermano, mi hermana, lo declaren culpable de los cargos. De veras, hermano, claro. Yo veo la palabra de Dios y veo lo que hice en mi vida y digo, soy culpable. Soy culpable. Y no hay nadie aquí que pueda decir, no, Señor, yo soy inocente. No. Somos culpables. Aún el que no ha movido un dedo para robar, para matar, para mentir, sabe que en su corazón, antes del nuevo nacimiento, lo que hay son deseos pecaminosos. Y lo sabe. Ahí está, escondido, latente. Es que yo veo a mi niño, yo veo a mi niña, son tan buenos. Sí, cuando yo veo a mis hijas son como angelitos, ¿verdad? Ante los ojos de papá y mamá. Pero dentro está esa naturaleza de pecado que tiene que ser vencida por el nuevo nacimiento. Y conforme a su vida pasada, lo más seguro es que este tribunal y su conciencia lo declaren culpable, dije. Pero como usted viene por la manera provista por Dios, mediante la vía de escape que proveyó el Señor, la cual es Cristo, usted que es culpable, que sí es culpable, recibe del más alto tribunal, junto con el veredicto de culpable, un indulto, un perdón presidencial. La persona, una vez al año, creo que ocurre, creo que es en el Día de la Mujer, que el presidente va, tradicionalmente hemos visto noticias donde el presidente va a la cárcel de mujeres. Algunas de ellas fueron mujeres que por debilidad cayeron, debido a la necesidad, fueron débiles y sirvieron de mulas para transportar drogas o cosas por el estilo, se prestaron para algún delito. Y siendo madres que tienen niños pequeños y todo, terminaron en la cárcel. Entonces, verdaderamente son culpables del delito, pero el presidente tiene el poder, la potestad para hacer un indulto y regalarle un perdón a una persona. Y esa persona, esa mujer en el Día de la Mujer es llevada a su casa, ella quebrada con lágrimas de agradecimiento vuelve a su casa, donde se le está dando una segunda oportunidad. Eso es lo que somos nosotros, culpables, indultados, culpables, perdonados. Eso es lo que somos nosotros. Ahora, algo bueno es que usted no puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Si ya la cosa juzgada, ya usted no se le puede acusar más de esas cosas.
El diablo puede venir a decirle, ¿te acuerdas de lo que hiciste, sinvergüenza? El diablo va a venir a decírselo. Y usted puede decirle, apártate de mí, Satanás. El Señor juzgó, el Señor condenó el pecado en mi carne y el Señor me indultó, me perdonó. ¿Quién eres tú para condenarme? Cuando el que murió en el Calvario ya me perdonó. Listo. Hemos recibido un perdón de la más grande autoridad que existe. Culpable sí, es verdad, pero por su gracia, perdonado, libre y restaurado. Eso es lo que hace el Señor. El Señor no tapa con fango, con barro nuestros pecados. El Señor nos limpia de todo pecado. Así que más le vale a usted reconocer la autoridad, porque de ello depende su vida. Benditos sean los que se someten al juicio de la palabra humilde y voluntariamente, porque el que no, le está dando cosas al aguijón. Está enfrentándose a la justicia. Está tratando de reclamar algo a lo que no tiene derecho. Si pide justicia, el profeta decía, yo no pido justicia. Yo no pido justicia porque voy a ser condenado. Yo pido misericordia. Misericordia es lo que necesitamos. Mi siguiente punto es algo que quiero que examinen. Vaya por favor al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y mientras ustedes lo buscan, quiero hacer un pequeño recuento en este momento. Cristo, la palabra, fue llevado al pretorio de Pilatos, donde fue juzgado injustamente. Del más alto, lo más alto que ha producido, el más alto veredicto de nuestra, ¿cómo se le dice a la persona cuando hace nuestra absolución? La absolución de nuestros cargos. El más alto tribunal produjo un veredicto absolutorio para nosotros llamado Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria y gracias a Dios por Jesucristo? Nuestro perdón, nuestra misericordia, nuestra salvación. Y ahora llevarlo al tribunal de Pilatos para considerar si está correcto o no. Oh, qué vergüenza en los púlpitos, qué vergüenza en los hogares, qué vergüenza en los corazones que cuestionan la palabra de Dios. Deberían sentirse avergonzados y deberían ir al Calvario a llorar, porque verdaderamente Cristo, nuestra misericordia, nos ha salvado de todo pecado. Hasta ahí, tengan ahí en la mano 2 de Timoteo 2:15. Ya lo vamos a leer. Pero no cometa el error que cometió ese pueblo. Ese pueblo dijo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso fue lo que pasó con Adán, y todo descendiente de Adán trajo las consecuencias del pecado. Y eso es lo que va a pasar con su casa y con la vida de sus hijos si usted aprende esa palabra sí la creo, esta palabra no la creo. Y luego viene corriendo, hermano, ore por mi niño que está enfermo, ore por mi niña que está enferma, ore por mi niño que está rebelde, dicen. Viera qué muchacho más rebelde. Y yo digo, ¿y de dónde lo aprendió? No, si no tiene que aprenderlo, viera qué rebelde es. Es como, yo digo, físicamente hablando, yo soy muy solano. Yo soy Eric Chacón Solano y la parte solano mía es algo muy latente en mí. Y los solanos somos, los solanos tenemos nuestras cosas, podemos ser un poco tercos, demasiado bromistas muchas veces, ¿verdad? Hay una serie de características, de rasgos que hemos recibido de papá y mamá. También el entorno, también en casa. El profeta decía, cuando están en la mesa comiendo y dicen, es que ese pastor siempre nos está condenando. Usted está matando la influencia de ese hombre en sus hijos, y sus hijos aprenden a ponerse los lentes del prejuicio para ver al pastor. En lugar de verlo con respeto, en lugar de verlo con temor reverente, aprenden a verlo. Ven que papá y mamá arrugan la cara cuando están oyendo el mensaje, y entonces ellos aprenden a arrugar la cara cuando oyen al predicador. Es lo que se aprende, es lo que se recibe. Usted está haciendo el filtro equivocado por sus hijos, y luego usted quiere verlos caminando los caminos del Señor y los ve en rebeldía. ¿Por qué? Porque usted les dio la cosa equivocada, porque puso a Cristo la palabra en el pretorio para juzgarla cuando nunca debió estar ahí. Eso es algo muy importante. Y la siguiente cosa terrible que pueden hacer es, como dijo el profeta, es no hallando delito en él, no hallando nada malo con la palabra, seguirla menospreciando. Y lo siguiente malo que pueden hacer es echarle la culpa a otro. Es que la iglesia, es que yo por eso no voy a la iglesia, porque hay un montón de hipócritas. Vaya en el día del juicio a decirle a Dios, Señor, yo no fui a la iglesia, yo no creí tu palabra porque había tanta hipocresía.
A ver si el Señor le dice, ay, sí, perdóname, pasa al cielo, adelante. Él no va a hacer eso. Él no va a tener por inocente al pecador. Cada uno de nosotros debe tomar decisiones de carácter que lo acerquen a la verdad de la palabra. Y lo tercero grave que usted puede hacer es escoger el liderazgo incorrecto. En vez de aceptar el liderazgo del Espíritu Santo, que nos busquemos a un Barrabás que nos guíe a una revolución, a una lucha social, a una manera humana, en vez de hacerlo a la manera divina, en vez de hacerlo a la manera de Dios. Allí es donde fallan esas iglesias que andan haciendo marchas en la calle. Sí, la homosexualidad es un pecado que Dios condena. Amén. Es verdad. Pero yo nunca vi a Pablo con un letrero lo vi a él predicando la palabra para que el corazón fuera convertido. Y eso es lo que tenemos que hacer. No a la manera del mundo. Nuestra manera no es la manera mundana. Nuestra manera es la manera de la palabra, porque somos la novia de Cristo. Muy bien. 3 cosas que en el plano de las valoraciones o juicios personales pudiéramos estar haciendo con la palabra. Viendo que no hay delito en ella, la menospreciamos. Le echamos la culpa a otros de lo que nosotros no queremos asumir respecto a la palabra. Y en tercer lugar, escogemos el liderazgo equivocado en vez de escoger el liderazgo del Espíritu Santo. Si usted le ora honesta y sinceramente a Dios sobre la vida que Dios, enséñame la vida que te es agradable, Él le va a enseñar una vida que es totalmente antagónica con la vida de este mundo. Y usted, si está siendo sincero en su corazón, va a amar esa vida. Pero hermano, es una vida de sacrificio. Sí, pero usted va a amar ese sacrificio porque honra a Cristo, aquel que lo dio todo por usted en el Calvario. Es algo, aquí no hay una media tinta, aquí no podemos ser tibios, tenemos que ser claros en esto. Si usted honestamente le pide a Dios, al Espíritu Santo que lo guíe, Él lo va a guiar. Pero también hay un mensaje que no he citado hoy, pero lo voy a citar en este momento. El mensaje oyendo, reconociendo y actuando en la palabra. Donde el profeta dice que existe, de la misma forma, ayer estaba hablando con el hermano Alex, que estaba testificando, él compartió en el chat de la iglesia ese testimonio del día que predicó el hermano Lehman, ese hermoso mensaje, y cómo sintieron la presencia del Señor, y cómo el hermano Alex fue movido a orar por Benjamín, y hablábamos ayer, yo le chateaba con el hermano Alex sobre cómo el profeta habla de lo que es esa pulsación de fe, ese momento repentino, cuando el escenario se abre y usted ve, a usted le llega la luz de que ese milagro puede acontecer, y usted toma la promesa y usted ejecuta, usted ora, usted aplica la fe. Y el hermano me contaba de varias ocasiones en que ha ocurrido eso en su vida, y amén, lo creemos que eso edifica nuestra fe. Cuando vemos que es como que el cielo se abre y Dios desciende. Lo hemos visto. Yo testifico muchas veces que he visto eso. Pues hablando de eso, también existe la antife. La antife, hermano, sí. También hay un momento, el profeta dice en el mensaje, oyendo, actuando, reconociendo, oyendo y actuando en la palabra, perdón, dice, hay un momento, hay una hora terrible en la cual Dios le presenta a usted y le dice, mira, esto es lo que tengo para ti, un nuevo nacimiento. Tengo un bautismo de fuego del Espíritu Santo. Tengo la forma de meterte en el cuerpo de Cristo. Tengo la forma de hacerte mi hijo heredero. Tengo la forma de matar el pecado en ti. Tengo una forma de darte victoria. Y usted la mira, usted mira la manera provista por Dios y dice, gracias, pero no gracias. Gracias, pero no seamos fanáticos. No exageremos, no lo tomemos tan en serio. Oh, cuidado. Esa puede ser la hora en la que usted cruce la línea de la misericordia. Y yo no sería un buen pastor si yo no digo esas palabras. Hay un momento en el cual usted puede cruzar esa línea por menospreciar lo que Dios tiene para usted. Así como hay un momento ungido, una hora ungida en que Dios desciende para sanar su cuerpo, para responder su necesidad, también hay una hora ungida, peligrosamente ungida, donde el ángel del Señor viene con la espada desenvainada y dice, esto es lo que tengo para ti. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Lo vas a menospreciar? ¿Lo vas a rechazar? Y Dios lo está viendo, usted no lo va a engañar a Él. Por miedo, usted no lo puede recibir. Esa no es la forma correcta. Tendrá que ser por amor, porque somos perfeccionados por amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Será por amor. Él leerá su corazón y dirá, sí, te veo luchando,
veo que te cuesta mucho, veo que te estás esforzando y no lo logras. Sí, veo todas tus carencias y dificultades, pero también veo en tu corazón el deseo de la vida de Dios, de una vida distinta. Toma, te doy esto por gracia. Pero aquel que se le ofrece y dice, sí, pero es que esas faldas están muy largas. Sí, pero es que me veo muy fea sin maquillaje. Sí, pero es que sin las argollas de las orejas me siento desnuda. Sí, pero no le puedo bajar un poquito más a la falda. Sí, yo sé que es tu santidad, pero voy a hacerlo a mi manera, a mi propia santidad. Cuidado con quedarse testarudamente en esa posición, porque hay un día y una hora cuando usted va a cruzar la línea de misericordia. Usted tiene un llamado. Nuestro llamado, según Apocalipsis 22, es el que sea santo, santifíquese más. El que sea injusto, sea injusto todavía. El pecador se va a ensuciar más, el santo se va a santificar más. ¿Cómo es ese más? A la manera del Señor. Entonces el que es injusto, el pecador, ¿cómo se va a hacer más pecador? ¿A la manera de quién? Sí, a la manera de Satán, a la manera de este mundo. Cada vez de mal en peor, dijo Cristo. Muy bien. Es un buen recuento. Ahora sí, vamos a entrar en otro aspecto cuando evaluamos la palabra de Dios. Y es el aspecto de las cosas que hacemos, que no necesariamente son como un mal espíritu. Pero yo quiero hacer esta advertencia del cuidado que tenemos que tener con la palabra. Tuvimos 2 devocionales en los cuales nuestro hermano Edén habló de Dios teniendo cuidado de usted y preguntando si usted tenía cuidado también. Y cuidado de la palabra es una de las cosas más importantes. Usted podría decir, pero mi intención era buena. ¿Recuerdan a David? Queriendo hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Puso el arca del pacto en un carro cuando tenía que ser cargada en los hombros de los levitas. Y eso le costó la vida a un hombre bueno que extendió su mano para evitar que cayera en tierra el arca. Su intención era buena. Y por allá anda un refrán que dice que el camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones. De mucha gente que tuvo una buena intención, pero no lo hizo conforme a la manera de la palabra. En esta segunda parte del mensaje voy a hablar de cosas que hacemos contrarias a la voluntad de Dios respecto a la palabra, a la manera de tratar, el tratamiento que nosotros mismos le damos a la palabra de Dios. Y esta es una escuela dominical y espero que ustedes nunca olviden lo que les voy a enseñar. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero hacer énfasis en esto, que usa bien la palabra de verdad. Porque usted puede tener la palabra de verdad y usarla mal. Usted pudiera agarrar un serrucho por el filo o agarrar un machete por el filo en lugar de por el mango y cortarse la mano. Usted puede agarrar un martillo para desatornillar o un desoto para clavar. Si lo logra, le va a costar mucho y va a hacerle daño al clavo, le va a hacer daño al tornillo, se va a hacer daño en la mano, porque no es la herramienta correcta o no es el uso correcto que debe darle. Usted tiene que usar las cosas en la manera conforme al diseño. Así es con la palabra de Dios. Le voy a decir 3 cosas y quiero que se grabe esto en su corazón. Le voy a decir 3 cosas que usted no debería hacer con la palabra de Dios. Y le voy a leer el párrafo 72 y 73 del mensaje Cristo es revelado en su propia palabra, predicado en la mañana del 22 de agosto de 1965, tan solo a unos 3 o 4 meses de la partida del profeta. Dice, párrafo 72, dice, ahora, para estudiar la escritura, Pablo le dijo a Timoteo, estúdiala, usa bien la palabra de Dios. El maestro le dice al joven Timoteo, usa bien la palabra de Dios. Dice, la cual es verdad. Estas son 3 cosas indispensables en la escritura. Al usar la palabra de Dios, hay 3 cosas que ustedes no deben hacer. Espero que esto se grabe en sus corazones. Dice, ahora estudiemos esas durante los siguientes 10 minutos. 3 cosas que ustedes no deben hacer y afuera, en todo el país, donde quiera que estén, por toda la nación, asegúrense de anotar estas en su mente. Si ustedes no tienen un lápiz, ustedes no deben hacer estas cosas.
les decimos todo el tiempo cómo deben hacer. Ahora les voy a decir qué es lo que no deben hacer. Párrafo 73 dice, ahora, ustedes no deben interpretar mal la palabra. Primera cosa, interpretar mal la palabra. Dice, ustedes dicen, pues yo creo que quiere decir esto. Quiere decir exactamente lo que dice. No necesita intérprete. Y ustedes no deben, número 2, colocar mal la palabra de Dios. Y la tercera cosa es, y ustedes no deben dislocar la palabra de Dios. Y si hiciéramos cualquiera de estas, ponía toda la Biblia en una confusión y un caos. ¿Cuáles son las tres cosas que no debemos hacer? Interpretar mal la palabra, colocar mal la palabra y dislocar la palabra. Yo veo las caritas de los que están aquí presentes, también los que están ahí, también los veo así como diciendo, ¿y qué es eso? Dicen, o sea, ¿y eso con qué se come? Explíquelo, por favor, hermano. Vamos a dedicar unos breves minutos, porque no queremos extendernos mucho, pero queremos que esto se grabe. De la misma forma en la que sería un pecado mortal tomar la palabra y menospreciarla trayéndola al pretorio de Pilatos. Recordarán esta advertencia, ¿verdad? De esa misma forma, podemos cometer errores garrafales haciendo esas tres cosas que el profeta advirtió que no debíamos hacer con la palabra. Número 1, interpretar mal la palabra. Puede hacerle concluir que Dios, por ejemplo, son tres personas, cuando hay una Biblia, cuando no hay Biblia para eso. La Biblia no dice nada respecto a una Trinidad, no existe la palabra Trinidad. Ni dice nada de Cristo siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. No hay nada, más bien dice que en él estaba la plenitud de la divinidad. Esa es una completa confusión contraria a la Biblia que dice que Dios es uno y uno su nombre. Además, cuando la interpreta correctamente, usted puede ver la parte del cuerpo que se está manifestando. Y por ejemplo, hubo un fundamento, hubo una raíz, y cuando el profeta habla compara a la novia con una planta, hubo un tiempo para la raíz, hubo un tiempo para la semilla, hubo un tiempo para la raíz, hubo un tiempo para el tallo, pero luego usted vio, cuando solamente había tallo, usted solamente lo único que veía crecer era el tallo, pero luego el tallo deja de crecer y empiezan a crecer ramas. Y luego las ramas dejan de crecer y empiezan a salir hojas. Y luego las hojas dejan de crecer y empiezan a salir frutos. ¿Se dan cuenta? Hay un tiempo para cada cosa. Así en el cuerpo de Cristo hubo un tiempo para los pies, un tiempo para las piernas, para el tronco, para los brazos, hubo un tiempo para la mano. El profeta dice, pero hoy, si usted interpreta correctamente la escritura conforme al desarrollo de la palabra, usted se va a dar cuenta que estamos en los días de la cabeza. Estamos en los días de la cabeza. ¿Por qué? Porque en este tiempo final Dios envió a un vidente, a un profeta, que es un vidente divino, que él tiene visiones de parte del Señor, y también ve que estamos en el tiempo de la boca, que está hablando la palabra, un profeta también, un revelador divino. Pues estamos en los tiempos de la cabeza, es decir, que estamos en los tiempos de los pensamientos de Dios en su iglesia, en su novia. Estamos en el tiempo donde debemos tener la mente de Cristo. Pero si usted no hace esto, usted puede cometer un error en la interpretación. Por eso tenemos gente hablando de una Trinidad cuando esas cosas no existen en la Biblia. Y hacen grandes libros y llenan enciclopedias con temáticas de una mala interpretación escritural. Usted no debe interpretar mal la palabra de Dios. Usted no debe colocar mal la escritura. Si usted coloca mal la escritura, puede convertir a Dios en un Dios histórico. Y lo que él dijo que era, ustedes saben cuando Moisés le dijo, ¿quién digo que me envió? Él dijo, diles que yo soy, te ha enviado. Yo soy porque es siempre presente, tal y como dice Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Si coloca mal la palabra, va a pensar que la comisión y su poder terminó con los apóstoles, cuando debe continuar con su iglesia hoy. Y puede equivocarse pensando que la cierta parte de ella, de la palabra, quedó atrás, en vez de creer que su palabra permanece para siempre, como lo dice Isaías 48. Pero cuando usted la coloca bien, usted entiende
que siendo que ella permanece para siempre, habrá ciertos versículos ungidos que son vivificados en su sazón correcta, que cada versículo de la Biblia tiene una sazón, tiene un tiempo, amén, pero no quiere decir que la palabra de Dios ya quedó obsoleta. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, y hay algunos versículos que ha llegado la hora de su protagonismo en el tiempo presente. Tenemos que, para poder discernir el protagonismo o la sazón que tiene un verso en el tiempo presente, usted tiene que colocar correctamente la palabra. El profeta decía, por eso hay predicadores que tienen a la vaca comiendo pasto encima del techo. ¿Por qué? Porque están haciendo algo incorrecto. Si usted disloca la palabra de Dios, lo que le va a salir es un Frankenstein. ¿Ustedes alguna vez han oído hablar de la historia de Frankenstein? Sí. Frankenstein fue un monstruo que fue hecho de diferentes partes. Tomaron el brazo de uno, la mano de otro, el pie de otro y formaron un cuerpo. Y lo cosieron y se veían las cicatrices. Frankenstein era un monstruo. Y un monstruo que se convirtió en un asesino. Porque no sabía lo que era, porque no sabía si era, porque tenía cosas que no lograron integrarse. Eso no es la novia de Jesucristo. Usted va a ser un Frankenstein en vez del cuerpo de Cristo. Usted va a usar la escritura para contradecir otra vez, en vez de hacer que toda ella corra en continuidad. El profeta dijo, tenemos que hacer que la palabra corra en continuidad, no para hallar contradicción de un verso con otro. Entonces, cuando ella corre en continuidad, Hechos 2:38, que dice, bautizados en el nombre de Jesucristo, corre en continuidad con Mateo 28:19, calza perfectamente, donde Cristo dijo, id por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no hace que ellas corran en continuidad, entonces usted va a usar una para decir que la otra está mal. Usted va a hallar contradicción en la palabra y usted va a quebrar el único instrumento que Dios le ha dado para poder defenderse del diablo. Usted está dislocando, un hombro se disloca, una parte del cuerpo se disloca cuando no está como tiene que estar colocada, posicionada. Entonces, cuando la palabra corre en continuidad, usted puede tomar el libre albedrío de un lado y el previo conocimiento de Dios del otro y encuentra un perfecto balance para hablar de predestinación. Porque si usted habla de predestinación, como lo hacen muchos de los que están predicándola equivocadamente, usted va a decir que Dios a dedo dice quién se pierde y quién se salva. Eso no está correcto. Dios no transgrede el libre albedrío y Dios tiene un conocimiento previo conocimiento, y esas dos cosas le dan balance a lo que significa la predestinación de Dios. Si usted hace que la palabra corra en continuidad, cada parte de ella verá que la fe y las obras son un matrimonio, no están divorciadas, son un matrimonio, y así usted entiende cómo actúa la verdadera fe y lo que es una fe muerta, carente de obras. No somos justificados por obras, pero la fe sin obras está muerta. Somos justificados por medio de la fe, y eso es don de Dios, amén, pero la fe sin obras está muerta. Si es la fe de Cristo Jesús la que está en su corazón, esa fe va a actuar. Las obras son el resultado de la fe. No somos justificados por las obras, pero las obras son la consecuencia de tener la fe del Cristo en usted. Así es como hacemos que la palabra corra en continuidad. Usted va a ver que la mano izquierda retrocede, ustedes saben, lo he dicho. Voy a hacer esta figura. Cuando caminamos, usted ve que la mano izquierda retrocede mientras que la mano derecha avanza. Y entonces en el aplicativo espiritual, usted ve la mano izquierda retroceder mientras la derecha avanza, y usted entiende cómo operan juntas para el balance de todo el cuerpo mientras toda la novia de Cristo sigue adelante. Usted oye que un ministro dice una cosa y que otro dice otra, que uno tiene un énfasis y que otro tiene un énfasis. Usted no se va al extremo derecho, no se va al extremo izquierdo. Usted toma las dos cosas y se mantiene en balance. Tiene que mantenerse en el centro. Somos llamados a buscar el centro, a buscar el balance. Yo creo que ya aburro con ese famoso centro, pero no me cansaré de decirlo porque hoy más que nunca la iglesia tiene que estar en balance. Si no, se va a desbalancear y se va a caer.
Si usted ve a su hermano en medio de una crisis, dudando de todo, pero luego ve que usted luego va a ver que luego era necesario para que se encontrara con el ángel del Señor y superara toda incredulidad. Hubo un momento en que Jacob estaba desesperado, apuntando en todas direcciones. Pero cuando se encontró con el ángel y se aferró al ángel y tuvo la batalla con el ángel, a partir de ahí la vida de Jacob cambió. Así que, porque muchas veces cometemos ese error. Pastor que trata de manipular. Vamos, la hermana Laura, yo veo que la hermana Laura está así como flojita, como que está echando para atrás. Así que voy a estarla presionando. No. ¿Para que Dios le dio a usted un libre albedrío? ¿Para que Dios envió el Espíritu Santo? ¿Para que Dios ungió su palabra? Tenemos que tener cuidado del uno del otro y alentarnos y estimularnos en el amor, correcto. Amén. Pero no tenemos permiso del Señor para manufacturar experiencias religiosas. Eso es una hipocresía. Todos nosotros tenemos que entrar por la misma vía. A veces, como padres y madres, tratamos de tener a nuestros hijos en una burbujita y que todo sea color de rosa, pero no, la vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana tiene luchas y pruebas y verdaderamente como dice la palabra, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. En resumen, mis hermanos, no venga a la iglesia a juzgar la palabra. Sepa que la palabra lo está juzgando usted en esta hora. No tenga por inmunda la sangre menospreciando la autoridad divina de la palabra. No la menosprecie. No la tenga en poco. Es la palabra eterna de Dios y costó la sangre en el Calvario. No la malinterprete. No la coloque equivocadamente y no la disloque. Haga que la palabra cuadre con la palabra. Haga que la palabra corra en continuidad. Haga que la palabra tenga sentido y no contradicción. Esa es la forma de tratar la palabra. Usted pudiera no entenderlo. No sé cómo hacer esto, hermano. Eso está perfectamente bien. Porque para eso fue prometido. Mas cuando venga el Consolador, Él os guiará toda la verdad. El alumno no puede aprender si el maestro no le enseña. Y nuestro maestro es el Espíritu Santo. Pero poco le puede enseñar el Espíritu Santo a una persona que dice, no, yo creo que las cosas son a esta manera. Yo interpreto que la palabra de Dios quiere decir esto. No. Tenemos que, decía Platón, el filósofo, decía que el corazón del hombre es una tabla rasa donde escribe la experiencia. Pues una de las cosas más importantes que tenemos, una de las facultades más milagrosas que trae el arrepentimiento sincero en la vida del cristiano es la capacidad de desaprender lo que una vez aprendimos. Y eso es muy duro y muy difícil para este mundo, pero para la novia de Jesucristo es algo que ocurre todos los días. Cuando Pablo dijo, yo muero cada día, quiere decir también, yo desaprendo cada día. Cada día la carne viene a decirme, tenga miedo, tenga ira, hágalo de esta forma. Y todos los días la palabra de Dios me dice, a mi manera. Déjame guiarte, es a mi modo, todos los días, hasta que aprendamos verdaderamente, hasta que seamos instruidos. Fíjese que los músicos, ahí está la hermana Pamela, hoy estaba tocando el piano, me pareció, ¿verdad? La hermana Pamela, hoy está la hermana Laura, hoy estaba tocando el violín, ¿verdad? Ellas se turnan las dos, hacen un excelente trabajo. Y yo veo cómo lo hacen, ellas no se están fijando a ver dónde ponen las manos. Yo soy uno que cuando agarro la guitarra, yo estoy viendo si estoy en el quinto traste, yo soy un mal guitarrista. Pero los músicos de verdad hacen ta y le dan. Tienen tienen una memoria en sus músculos, en sus articulaciones. Hay algo que se les graba para hacer las posiciones. Así Dios quiere que aprendamos la vivencia de la palabra tiene que ser tan automática en nuestras vidas. Pero lo que venimos en el primer nacimiento es con una memoria automática del temor, de la ira, de la tentación, de la trampa, de la mentira. Es lo que aprendimos en este nacimiento. Y tenemos que desaprenderlo y entrar en el nuevo nacimiento que nos va a enseñar una vida distinta. ¿Se dan cuenta? Así que no hagamos ninguna de estas cosas que les hemos dicho. Ahora, eso le dice usted se da cuenta de lo mucho que el creyente necesita del Espíritu Santo para no caer en el error religioso y ser guardado para la verdad. Usted se da cuenta de que sin el Espíritu Santo esto es imposible.
Y la denominación ha fallado porque rechazando al Espíritu Santo ha hecho las cosas a su propio modo. Y lo que tiene es un Frankenstein, un monstruo, una cosa horrible, una cosa espantosa. Eso es lo que ha logrado. Pero la novia de Jesucristo, lo que ha edificado Dios por medio de su palabra, es una que dice, al final vemos que en el último capítulo de la Biblia, ella dice lo que dice el Espíritu. La Biblia dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Ella está hablando lo que habla el Espíritu conforme a la palabra. Así exactamente es edificada. Si ustedes se van al principio, yo soy un estudiante del hebreo y me gusta estudiar cositas del hebreo. Y cuando usted se va a ver, usted ve que cuando Dios hizo a Adán, cuando formó el cuerpo de Adán, usa una cierta palabra, pero cuando formó el cuerpo de Eva, utiliza otro verbo, el verbo baraj, que significa, cuando leo yo las diferentes acepciones o conceptos que significan la palabra barak, el verbo barak, dice que es, así como dice que formó el cuerpo de Eva, dice que significa formar, que significa construir, que significa edificar. Y me gusta que Dios haya hecho esa variante con la palabra, con Eva. ¿Por qué? Porque Eva está haciendo, Dios, no es lo mismo decir, Dios le hizo una mujer a Adán, que decir, Dios edificó una esposa para Adán. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Dios está edificando una novia para Cristo. La está edificando desde fe hasta caridad, hasta amor perfecto. La está edificando a la estatura del varón perfecto. La está levantando en esas 7 virtudes. La está edificando, la está desarrollando. Le está dando de comer la palabra para que se convierta del material de la palabra. Eso es lo que estamos consiguiendo. Usted se da cuenta de cuán necesitados estamos del Espíritu Santo. Somos totalmente dependientes del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice, ya para terminar, mi última cita, quiero que vayan y la busquen, en Juan 5:39. La palabra de Dios dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuántos creen que en la palabra está la vida eterna? Amén, muy bien. Les reporto que aquí en la iglesia todos los que están levantaron la mano. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Aquí tenemos 2 cosas. Ella se confirma a sí misma y da testimonio de la palabra manifestada. Cuando digo 2 cosas me refiero a esto. La palabra ungida testifica de la palabra manifiesta en este día. Cómo se debe orar por revelación para poder verlo, hermanos. Cómo se necesita revelación para poder verlo. Repito, y esto es algo que está latente en el mensaje que el profeta predicó. La palabra ungida testifica de la palabra manifiesta para este día. En los días de Lutero, la palabra ungida testificó de la palabra manifiesta. ¿Qué fue la palabra manifiesta en los días de Lutero? Lutero y los creyentes que recibieron el mensaje en su día. Ellos fueron la palabra manifiesta porque se convirtieron en el mensaje vivido para ese día. En los días de Juan Wesley, la palabra ungida testificó, porque todo tiene que cuadrar con la palabra ungida testificó de la palabra manifiesta para los días de Wesley. Juan Wesley y todo ese movimiento de predicadores alrededor del mundo y toda la iglesia y todo el movimiento de santidad a una vida más alta en el evangelio. Ellos eran la palabra manifiesta para ese día. Cuando vino William Branham, él fue la manifestación de la palabra manifiesta de su hora y resucitó muertos, se hizo maravillas y milagros. Y hoy la novia, la verdadera novia de Jesucristo, en su vivencia, en su día a día, en su fe cotidiana, ella es la palabra manifiesta y la palabra ungida testifica de ella. La palabra ungida habla de una novia. La palabra ungida habla de que ella será sin mancha y sin arruga. La palabra ungida habla de que veremos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La palabra ungida lo declara. Ella está testificando de una palabra que tiene que ser manifiesta en nuestras vidas. Manifiesta es dada a conocer. Recuerden esto. Ella no se contradice. Ella no se puede malinterpretar. No la colocamos mal ni la dislocamos.
ella tiene un orden, ella tiene una manera. Y el único que nos puede enseñar ese orden es el Espíritu Santo. No hay un hombre que lo pueda hacer. Cuando el joven rico vino a Cristo y le dijo, Padre, Señor, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Cristo dijo, los mandamientos conoces, y se los citó. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús lo vio y lo amó y le dijo, una cosa te hace falta. ¿Qué es lo que estaba llevándolo? Lo estaba guiando para hacer la palabra manifiesta de ese día, pero él la rechazó. Él se fue avergonzado. Él rechazó la oferta divina, la oferta preciosa. Ven y sígueme, le dijo. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Él no podía porque él tenía las maneras que había recibido. El profeta dice, ese hombre había guardado toda su vida los mandamientos. ¿Qué es que su sacerdote no le podía contestar la pregunta que le hizo a Cristo? ¿Qué es que los fariseos de su sinagoga no podían contestarle a él qué debe hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué se lo estaba preguntando a Cristo? Porque él sabía que ningún hombre, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún ministro, ningún religioso, nadie puede darle al hombre lo que solamente Cristo puede darle, o el Espíritu que moraba en Cristo, que es el Espíritu Santo. Él es el único que puede guiarnos para que seamos la palabra manifiesta de esta edad, de esta hora, de este día. Lo necesitamos a Él. Tenemos dos escenarios extremos. Hemos establecido un límite que hemos llamado la línea de misericordia. Hemos dicho que así como existe una hora ungida para la pulsación de fe, también existe una hora ungida en la que usted ve lo que Dios tiene para usted y usted corre el riesgo de rechazarlo. Hemos traído claro eso. Y hemos visto cómo algunos se van a un extremo conformándose con el liderazgo de Barrabás y otros no se conformarán y buscarán únicamente el liderazgo del Espíritu Santo. Este no es un mensaje popular, no lo es ciertamente, pero es un mensaje necesario. Este no es un mensaje popular, no es el mensaje que un evangelista traiga para emocionarnos, es el mensaje que un pastor trae a su iglesia para instruirla. Y usted ore al Señor y diga, Señor, no permitas que yo nunca malinterprete tu palabra, que yo nunca la coloque incorrectamente, que yo nunca la disloque, que yo nunca use la palabra en contra de la palabra. No, que ella cuadre. Ayúdame a hacer que ella cuadre en mi entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame que ella cuadre con mi vida. La palabra de Dios es armonía, no contradicción. Esta escuelita dominical ha sido traída al corazón del creyente que sabe en su corazón que el único que tenemos para poder vencer es la palabra y que no tenemos a otro en los cielos sino a Cristo. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? David dijo en el Salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? No tenemos a nadie más. Él es nuestra única alternativa. Su Espíritu Santo es nuestro único maestro y su palabra es la única herramienta para nuestro desarrollo, formación y victoria. No hay nada más. ¿Por qué era necesario este mensaje? Si ya yo sé esas cosas que usted dijo, hermano Eric, ya yo sé que la palabra es la herramienta de Dios, el instrumento de Dios, ya yo sé que el Espíritu Santo es el maestro. ¿Por qué lo necesitábamos? Porque lo que el profeta está diciendo es que la iglesia puede usar la palabra incorrectamente, que la iglesia puede interpretarla incorrectamente, puede colocarla incorrectamente, puede dislocarla. Si alguien hace que yo haga un movimiento con mi brazo que es contrario al diseño, yo me voy a dislocar el hombro. Yo tengo que hacer el movimiento en la forma correcta para no dañarme. Usted tiene que usar la palabra de Dios correctamente para no dañarla, para no dañarse usted también. Tenemos que tener ese cuidado. Dios en la perfecta voluntad tiene un qué, tiene un cómo y tiene un cuándo. Y hoy hemos hablado mucho del cómo. Como el profeta dice, muchas veces hablamos de lo que usted tiene que hacer. Hoy queremos hablarle de lo que no tiene que hacer. Usted ve la primera prédica que hubo, el primer mensaje que Dios predicó, se sentó frente a sus hijos y les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer. Le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol, de ese fruto no comeréis, porque el día que comieres ciertamente morirás. Le dijo lo que tenía que hacer y le dijo lo que no tenía que hacer. Hoy hemos hablado de cosas que no
debemos hacer. Y lo admito, usted humanamente, yo humanamente, ante ese no hagan esto, usted tiene que detenerse y decir, lo estoy haciendo bien, Señor, lo estoy haciendo mal. Usted va a clamar por la unción del Espíritu Santo todo el tiempo para poder vivir la palabra como a Él le agrada. No en la forma religiosa humana, sino en la forma que ordenó el Señor por medio de la revelación de su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y los ayude. Y ya oyeron esto. Ya el día de mañana alguien les va a decir, les mete argumento, les trae argumento y ustedes dicen, vea, hermano, a mí mi pastor me enseñó, conforme a la revelación del mensaje, que yo no debo interpretar mal la palabra, que yo no debo colocarla mal y que yo no debo dislocarla. Porque cuando se hacen estas cosas, lo que queda, el resultado es confusión. Usamos la palabra para contradecir la palabra, no entendemos el tiempo, no entendemos la sazón. No. Es un llamado a la humildad para que el Espíritu Santo nos pueda instruir. Es como decir, llegar a un punto en el cual digamos, sí, Señor, necesito desaprender todo lo que sabía para que tú me puedas enseñar todo lo que tengo que comprender. Muy bien. Dios les bendiga. Pongámonos de pie.